tardes, mi nombre es Steven Martínez y a continuación les voy a hablar lo que son los filtros pasivos y los filtros activos. Los filtros pasivos de primer orden. Un filtro es un circuito electrónico que posee una entrada y una salida. En las entradas se introducen señales alternas de diferentes frecuencias, mientras que en la salida se extraen estas señales atenuadas en mayor o menor medida según la frecuencia de la señal. Un filtro pasivo está formado prácticamente solo por resistencias, condensadores y bobinas, los conocidos como componentes pasivos. El filtro que se dirá es un filtro pasivo. Si el circuito de filtro está formado por el esquema o célula básica, se dirá que es de primer orden. Los filtros pasivos de primer orden atenúan de 6 dB octava fuera de banda de paso. Los tipos de filtros pasivos. Tenemos aquí los que son los pasabajos. Son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son menores de la frecuencia de corte, mientras que las frecuencias que son mayores que las de corte son atenuadas fuertemente. Los pasa alto. Los filtros pasa alto son los que atenúan levemente las frecuencias que son mayores que la frecuencia de corte, mientras que introducen mucha atenuación a las que son menores que dicha frecuencia. Tenemos como siguiente a los filtros pasivos pasabanda. En este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y una superior. Este filtro solo atenúa a las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior o a aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte. Por lo tanto, solo nos permitirá el paso de un rango o banda de frecuencia sin atenuar. La rechaza banda. Este filtra en su salida todas las señales que tengan la frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por lo tanto, estos eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su entrada. Tenemos lo que son los siguientes, los filtros activos. Los filtros activos son aquellos que cuentan con fuentes controladas o elementos activos. Esos pueden ser como elemento principal los amplificadores operacionales, transistores o tubos de vacío. A través de un circuito electrónico, un filtro nos permite cumplir con moderación de una función de transferencia que cambie la señal de entrada y nos dé una señal de salida conforme al diseño. La configuración del filtro electrónico suele ser selectiva y el criterio en el que nos basamos para la selección es la frecuencia de la señal de entrada. Debido a esto, dependiendo del tipo de circuito que sea en serie en paralelo, el filtro permitirá el paso de ciertas señales, bloqueando así el paso del resto. De esta forma podemos estar seguros que la señal de salida saldrá depurada según los parámetros del diseño del circuito. Los filtros activos son filtros analógicos. Esto es que nos implica que modifican una señal analógica o de entrada en función de los componentes de frecuencia. Gracias a la presencia de componentes activos, los amplificadores operacionales, tubos de vacío y los transistores, este tipo de filtros incrementa una sección o toda la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Los filtros activos de primer orden. Estos son los que se emplean para atenuar las señales que se encuentran por arriba o por debajo del grado de rechazo, múltiplos de 6 decibeles cada vez que se duplica la frecuencia. Este tipo de montaje suele estar representado por la siguiente función de transferencia. Y aquí tenemos la función, la cual es h de jw igual a h0 de por njw sobre 1 más jw, en donde tenemos aquí que la n es un polinomio menor o igual a 1. Esta es la inversa de la frecuencia angular del filtro, que sale de esta formulita de aquí. Tenemos la frecuencia angular, WC, que es lo que nos sale de aquí. Y FC es la frecuencia de corte que tenemos. Los tipos de filtros activos de primer orden tenemos igual como ya conocemos el pasabajo.
Este filtro nos permite el paso de las frecuencias bajas, mientras que atenúa o elimina las frecuencias que son superiores a la frecuencia de corte. Aquí está, como nos indica el gráfico, lo que está a menos de frecuencia de corte y la frecuencia de corte. La función de transferencia de este filtro más abajo es esta que la conocemos como general, la que ya describimos en la parte de arriba. Aquí tenemos lo que es la respuesta de amplitud y fase de este primer filtro. Como siguiente tenemos el filtro pasa alto. Como podemos ver, inclusive en imagen, este filtro, al contrario del anterior, atenúa las señales que son de frecuencia baja y permite el paso de las que son superiores a la frecuencia de corte. Dependiendo de esto, la configuración de los circuitos, se pueden modificar las señales si cuentan con amplificadores operacionales que cumplan con esa finalidad. Aquí podemos ver la fórmula. Tenemos aquí. De igual forma tenemos la respuesta a la amplitud, que sería la de aquí, y la fase, que es la de abajo. Tenemos también lo que son conocidos como filtros activos de segundo orden. Estos son los que se pueden obtener realizándose conexiones de filtros de primer orden en serie. Esto es para obtener un montaje más complejo, que nos permitirá sintonizar las frecuencias de manera muy selectiva, y su expresión general es la siguiente. Está aquí, en donde tenemos NJW es un polinomio, en este caso ahora sí, menor o igual a 2. Recordemos que el anterior era menor o igual a 1, este es menor o igual a 2. Aquí tenemos la frecuencia angular del filtro, que nos viene dado de esta ecuación. Tenemos la F0, que es la frecuencia característica del filtro, en el caso de que tenga un circuito RLC de resistencias, condensadores y eso. Y aquí tenemos el factor de amortiguamiento. Eso nos define la capacidad del circuito para amortiguar la señal de entrada. Tenemos los filtros de activo de segundo orden, uno más, cual es el filtro pasa abajo activo de segundo orden. Este, como su nombre mismo lo dice, nos da solo el paso de las frecuencias bajas y atenúa las frecuencias altas. Está compuesto básicamente por 7 elementos, que son 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. La entrada es por la resistencia R1 y la salida se toma en cuenta desde la salida del amplificador operacional. Esto los conocemos como filtros activos, ya que tienen un elemento activo que es el amplificador operacional. Es de segundo orden, ¿por qué? Porque tiene dos elementos reactivos como los condensadores y se llama MFB por la doble realimentación que se presenta en el circuito. Las características que tiene principales son dos, la cual es la primera, la salida es inversa al grupo de entrada, y una ganancia que puede ser menor, igual o mayor a 1. Aquí tenemos la función de transferencia, la cual sería esta de aquí, y las ecuaciones de diseño, que son las de acá abajo. Tenemos el filtro pasa alto activo de segundo orden. Esta prácticamente es muy poca la diferencia entre la configuración del filtro de pasa bajo de segundo orden, al igual. En la configuración del filtro de pasa alto de segundo orden, lo único que ha cambiado es la posición entre las resistencias y los condensadores, las cuales han cambiado entre sí. Aquí tenemos lo que son el diagrama de Bode, del filtro de pasa alto, que es el que tenemos en la imagen de acá abajo. Dado que los filtros
paso alto y paso bajo son de segundo orden, son los mismos circuitos. Como ya hablamos hace un momento que lo que cambia son las posiciones entre la resistencia y los condensadores. El procedimiento de diseño y de escala de frecuencia para el filtro de paso alto son exactamente los mismos que para el filtro de paso bajo. Aquí tenemos nuestras referencias. A continuación procederemos a ver lo que son las simulaciones de cada filtro, ya sean los activos y los pasivos. Como podemos ver, este es el circuito pasivo paso alto. Aquí podemos ver cómo está conectado con la fuente AC, el condensador y una resistencia. Para proceder a ver su simulación es la siguiente. Esta es la onda que nos da el filtro pasivo Pascal. Podemos ver aquí. Aquí tenemos lo que es nuestro filtro pasivo pasado. Para darle la simulación lo que hacemos es conectar los marcadores y procedemos a la simulación. Esta es la onda que nos da este circuito. Aquí podemos ver el filtro pasivo, si no estoy mal, es el pasabanda. Y podemos ver su simulación. Tenemos que quitarle aquí, perdón. Tenemos un pequeño problema, no reflejaba la simulación, pero ahora está arreglado. Ponemos play y esta es la frecuencia, onda, perdón, que nos arroja este filtro. Vamos ahora sí con los filtros activos. Aquí ya tenemos lo que es el filtro activo. Este filtro activo, como podemos ver, es esta configuración. Vamos a hacerle simulación. Y es esto lo que tenemos de onda. Vamos ahora a ver lo que es el filtro siguiente. Aquí tenemos lo que es nuestro filtro activo pasa abajo de primer orden, que es este que tenemos aquí. Como ya verán cómo es su configuración, vamos a ver lo que es la simulación. Es esta de aquí, en el que nos da los dB y el voltaje de salida. A continuación vamos a ver lo que son los filtros activos de segundo orden. Aquí vemos que se está cargando todavía el circuito. Esperemos un momento. Bueno, aquí tenemos lo que es nuestro filtro activo pasa abajo de segundo orden. Aquí vemos la configuración que tiene y procedemos a dar simulación. Esta es la onda que tenemos. La onda que nos da el